Bienvenidos a todos. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este horario particular de conferencias nuestras, en el marco de nuestro ciclo de conferencias y del módulo Jean Monnet Thinking Europe. En este mes de Europa, acabamos de celebrar el 9 de mayo, el Día de Europa, decidimos hacer un International Day con 2 paneles. Hoy con el tema de los desafíos regionales en el nuevo cuadro euroatlántico y mañana con seguridad externa e interna en la Unión. Felipe Vasconcelos, que vino expresamente desde Portugal para estar con ustedes, va a ser de moderador en esta sesión y en la sesión de mañana. Es doctorado en Relaciones Internacionales, summa cum laude por la Universidad de Coimbra. Es analista internacional de varios medios portugueses, escritos y medios informativos en la televisión nacional y profesor invitado de nuestra casa hace 10, 12 ya, 12 años ya. Así que ya es un amigo de la casa. Él va a presentar a los oradores del día de hoy. Vamos a hacer una presentación y luego intercambiar un poco con comentarios y preguntas. Muchas gracias por estar acá. Felipe. Muchísimas gracias en primer lugar por nueva invitación y por estos 12 años de colaboración. Bueno, cuando empezamos, yo creo que cuando empezamos y cuando Virginia me propuso desarrollar alguna actividad en el ámbito del módulo Jean Monnet, no pensábamos, Europa era un continente totalmente distinto de lo que es hoy día. Hoy día, porque desde el 2022, desde hace 3 años, Europa cambió profundamente y cambió profundamente porque la guerra regresó a Europa. Y en ese ámbito, cuando dibujamos esta actividad, estábamos pensando en algo probablemente distinto de lo que estamos ahora y tenemos ahora oportunidad de presentaros. Y en ese contexto propuse a Virginia que nos centráramos en esta relación compleja que hoy día marca Europa y en esta nuevo protagonismo que existe en el ámbito europeo con respecto a la relación entre Europa y lo que es la parte más oriental del continente. De esta forma tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros 2 especialistas en este ámbito, María Raquel Freire y Kaloyan Stanev. Creo que está correcto la pronunciación. Bueno, Raquel es una amiga, fue mi profesora en el doctorado hace ya algunos años y es una gran especialista en la relación entre Europa y Rusia en Portugal. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent. Es investigadora del Centro de Estudios Sociales y es catedrática de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Lisboa. Y en su largo y currículum tiene también el hecho de haber sido coordinadora del Centro de Excelencia Jean Monnet, PRON, y titular de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Coimbra. Lo que la conecta con nuestra actividad, una vez que este es un módulo Jean Monnet que, por supuesto, está basado en la misma red de la Unión Europea y de lo que es fomentar la información sobre Europa también en el exterior y dentro de la Unión Europea. A su vez, Kaloyan Stanev es profesor acá en la Universidad Ort. Es también un gran especialista específicamente en el ámbito de los Balcanes y tiene un doctorado por la Universidad de Lleida en España, o de Lérida, también una maestría en Historia e Instituciones Económicas por la Universidad de Barcelona, también en España, y una graduación en Historia por la Universidad de Sofía, en Bulgaria. Además, es profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra, también en España. Así que mi sugerencia en este contexto híbrido de nuestra actividad sería que empezáramos por Raquel, que hará una exposición
y después pasáramos a Castanev para que también nos pueda presentar sus ideas y al final tener aquí un debate sobre estos temas que van a ser abordados. Una vez más, muchas gracias a los dos y Raquel, gracias. Muchas gracias. I will speak in English. I'm sorry, but my Spanish would not be very fluent. I would be looking for some words. So I thought it would be easier to communicate. And I would like to start by thanking all of you for this invitation to join this conversation this afternoon. It's clearly my pleasure. And when I got this invitation, I understood it a bit differently, in the sense that I didn't focus so much my talking points on Russia and the post-Soviet space, and more I focused it more in the transatlantic relation. But of course, so I'll follow my talking points for now, which will give you the view from Europe on the state of affairs of the transatlantic relation, which I think is fundamental to understand what's going on in the EU in particular, and of course links and connects to the war in Ukraine and the insecurity that we are living currently here in Europe. So I will probably leave issues related to Russia more for the discussion part, and I'll share with you now some viewpoints on security and defense in Europe in face of this new transatlantic framework, right, with the re-election of President Trump in the US, and how this has been, let's say, affecting the way we conceive and we look at our security and defense agenda. So despite organizing it this way, I think this reflection is also valuable, quite valuable, to the way we look then at Russia, because traditionally the US was a close partner of the EU, but we are seeing a different pathway taking shape. And I would start by referring to President Trump's confrontational rhetoric, right? He has been describing the EU as very nasty, that the EU was created to screw the United States. I'm citing, right? Claiming Europe is losing its freedom of speech. And we also see Vice President Vance statement about hating to bail Europe out again. So this all sets clearly a contentious and confrontational tone, right, for the transatlantic relations. And as I see, these are quite undiplomatic comments. And the new policy fundamentally challenges this decades-old alliance, right, at a critical juncture when Europe is facing these multiple threats. Belligerent Russia, right, the war in Ukraine, economic and social difficulties, defense shortcomings, and also internal cohesion challenges, right, that are driven from populist governments, the rise of extremist forces with a more Eurosceptic agenda that we need to face. So in this complex setting, some have been arguing that Trump is making a favor to the Europeans because it is pushing hard on the Europeans, right? So that we take concrete measures to advance with this so-called strategic autonomy, right? And particularly now in this current setting, building a more independent path from the United States. So what this means is that paradoxically, Trump is promoting European unity, right, by threatening the transatlantic relationship. So when I was thinking about this, and what I'm going to share with you today is very much around the fundamental debates that we are now
facing in Europe, and I thought it would be interesting, right, to bring these discussions and share them with you. And it's interesting to look at these issues through the frame of the traditional guns versus butter paradigm in the EU context, which has clearly been recovered. And we, in many events and circumstances, we listen to these debates. And these guns versus butter, this comes from a model in economics, right, which deals with the trade-off between military spending, let's say the guns, and civilian goods, let's say the butter, right? And these are central to debates about national budget priorities and resource allocation. So if we think historically about the EU has been conceived as a butter project, and it has been clearly prioritizing economic integration and social welfare over military spending, right, since the end of the Second World War context when the EU was established. So the context made it that NATO, rather than European institutions, traditionally provided the security umbrella, right? And this allowed many EU states to maintain relatively low defense budgets. And this is the so-called peace dividend approach. But with the new Trump administration, the US-European security relationship is clearly changing. When the Secretary of Defense, Exet, was in Brussels, at some point he commented that the United States will no longer tolerate an imbalanced relationship which encourages dependency. And Trump, as we know, has demanded NATO members raise their defense spending, right, to 5% of GDP. This is quite significantly above the 2% targets that only 23 of the 32 member states currently meet. So only 5 countries, as far as I'm aware, Poland, Estonia, US, Latvia, and Greece, currently exceed the 3% GDP in defense spending. And this is historically and traditionally the result of the security architecture that we built in Europe, right, throughout the Cold War period and the post-Cold War period. It's very interesting because when we bring Russia to this equation, of course, the fact that NATO did not disappear with the Warsaw Pact after the end of the Cold War was the motive of concern and of criticism, and helped build the rhetoric in Russia about its exclusion from the design of the European security architecture, because European states are members of NATO, not all, but almost, right, are members of the EU. Then we have the Organization for Security and Cooperation in Europe, of which Russia is also a part. But what Russia says is where fundamental decisions on European security are made, which is NATO, we are not full members. And so this then feeds into the rhetoric of the NATO as the threat and NATO enlargement as threatening to Russia, that we can discuss a bit further if you are interested in this. And when we look at this US rhetoric on NATO, we are already seeing concrete action, right, by President Trump. So just last month, the US announced withdrawal of military personnel from Poland, and he has been looking at the possibility of reducing forces stationed in Poland, in Romania, and in the Baltic states. And so this puts a lot of pressure on the EU, right, and on how we think about European security. And of course, this has been pushing a lot the debate on strategic autonomy, which has been long advocated by the French president, Emmanuel Macron. And it's interesting when we look at the European Commission President, von der Leyen has been making several statements reinforcing these issues.
And at some point, she explicitly stated that Europe has too often outsourced its security and that those days are gone. And so basically, clearly signaling also this shift towards greater independence, right, in face of a new US administration that is much further away, let's say, that doesn't really talk the same language, that has a different perspective over European security. So the EU's pursuit of strategic autonomy clearly extends beyond security. So we are talking about technological sovereignty, economic resilience, diplomatic independence. So strategic autonomy means strengthening European military capabilities, but also the industrial and technological dimension of security and defense, and overall contributing to European resilience. It's very interesting because if you have a look at documents from the European Union nowadays, the word resilience will always be there. But we face many difficulties. So we have fragmented defense budgets, we have fragmented defense markets, there is not a lot of transparency, and there is competition in defense procurement. We don't have strong operational capabilities. We rely still too much on third-party players, right, in strategic sectors. And the US is, of course, fundamental here. So the EU has been trying to give some steps in order to create this bigger autonomy. And in this process, it has been establishing frameworks for defense cooperation, like the European Defense Agency, the so-called PESCO, which is Permanent Structured Cooperation, which allows the development of projects in different areas that allow defense cooperation to move forward. We have the European Defense Agency, I think I mentioned already, European Defense Fund, European Peace Facility. This is a very interesting mechanism. It foresees more responsibilities for the EU as a global security provider. It aims to strengthen our ability to respond to international crises without being constrained by the more regular, let's say, budgetary rules. And the peace facility has been amplified, and it allowed for arms purchase for Ukraine, which was the first time, let's say, that we did this. And we have also tried, let's say, to develop more instruments regarding common procurement and ammunition production. But what all specialists in defense studies say is that this is not yet enough. And as it is commonly said, the EU still needs to walk the talk. So there's a lot on paper still that needs to gain ground. And in this regard, I think the 2022 Strategic Compass, which is the new security strategy that the EU approved, and not long after Russia's full-scale invasion of Ukraine, is a very interesting document, because although it was already ready, it was still revised after this full-scale invasion, and its language is much more assertive in terms of the way the EU identifies Russia as a major threat to European security. And this document underlines these needs to turn this EU geopolitical awakening into a more permanent strategic posture. So there is this need to render the EU capable of answering to this huge complexity, right, and to these multiple crises that we are facing. And for these, the literature identifies different priorities, but I would underline here three key
priorities. The first one has to do with resources, right? So the need to mobilize funding at both national and supranational levels, and try in this way, right, to develop more capacities to reply to these threats and challenges. And so money, we are talking about funding. A second strategic need is to reduce the fragmentation of the defense markets. So what everyone has been commenting is that the European defense industrial base is still quite small. It doesn't have enough scale, right, to allow the production and projection of capacities, and so it still involves quite high costs. So we need to be more efficient in terms of standardization of military hardware, right? We can't have 12 different models of tanks, for example. We should have these more standardized, more unified to be more interoperational. So common procurement and more specialization are identified as fundamental. And third, the need for effective collaboration with key allies. So it is understood that the EU alone can't walk this talk, let's say. So we need to rely on partners, and the US here is still a partner, but a lot of uncertainty is informing this relationship. So the United Kingdom has been particularly mentioned in this regard, given its significant military industrial capabilities. So what this means is this recentering of European policies trying to reduce dependency from the United States. And as far as I see this, I think this also aligns with this geopolitical commission that von der Leyen talks about, right? The president of the European Commission, in terms of assessing the context of threat and the need to develop capacities to respond in a more effective and assertive way to these multiple challenges. And here the concept of principled pragmatism also contributes to this repositioning of the EU. And it means not necessarily away from its core principles, right? The rule of law, democracy, protection of fundamental rights and liberties, but when needed, indeed, the EU has been acting in a more pragmatic way. So going back to the guns versus butter debate on strategic autonomy, and I will try to start wrapping up. This has been centered on a key question in Europe: whether increased defense spending compromises the European social model or actually protects it, right, by reducing dependency on external security guarantees. And as far as I see the debate moving, it seems the academic consensus is shifting towards this recognition that the traditional trade-offs might be evolving into this more complex relationship where certain types of security spending might be a necessary precondition for preserving the European social model and for allowing economic prosperity in Europe. So we are not so much talking about trade-offs, and we are starting to talk more about complementarity, which I think it's an interesting development. If we think of new initiatives like this huge project, Rearm Europe, right, the 2030 program, which includes new fiscal rules so that more defense spending by member states can be enacted, right? And we are talking about 150 billion euros at EU level that are made available for national governments to ask for loans for defense projects is here an interesting example of these developments.
To my understanding, this does not need to mean we are heading towards a militarized war-oriented Europe. These are capacities that are needed to avoid over-dependency. And I think that these new steps that are being given are trying to keep up with the challenges, right? But these are long-term processes, and this will still take a long time. So I'd conclude by saying that the EU faces a particularly relevant moment in its evolution in terms of really acquiring, right, this effective strategic autonomy. Many challenges still prevail, and we talk a lot about strategic cacophony, right? So the different member states talking differently, right, about goals and what can be done. So clearly, better coordination between the EU member states is required. I think that these current transatlantic tensions, while challenging, they really offer an opportunity for the EU to develop a more capable, unified, and strategically autonomous security architecture that can face geopolitical uncertainties while addressing immediate threats, like, for example, the war in Ukraine, like dealing with Russia, and like dealing with the United States, which has been a partner of the EU for so long, and which currently is putting the EU in a difficult position in terms of the way the new Trump administration has been positioning itself and relating with its European partners. So I think I will leave it here. I tried just to sketch some ideas for our conversation, for our discussion, and I hope then to bring a bit more Russia into the discussion and the war in Ukraine and the post-Soviet space, if you are interested in our debate. Thank you so much for your attention. Muito obrigado, Raquel, muchas gracias pela tua intervenção, que foi uma intervenção muy completa y que espeja mucho lo que es hoy el gran desafío que vive Europa, una Europa que durante muchos años vivió anclada en su modelo social y con la guerra y con la posibilidad de una guerra como un proceso muy distante en el tiempo, anacrónico, y hoy día ve que esta amenaza vuelve y eso está obligando a cambiar y Raquel nos transmitió aquí esta idea de que tal vez no sea tanto una alternativa a la cuestión del social y del militar, pero más la necesidad de ecuacionar una complementariedad y que puede que inclusivamente esa necesidad pueda reforzar o y no conlleve necesariamente a que prescindamos del modelo social europeo donde está anclado todo el proyecto desde los años 50. Bueno, paso entonces la palabra a Kaloyan Stanev para su intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de una de las regiones más famosas por su inestabilidad, ¿no? Tengo dos titulares para esta presentación, esta intervención. Uno es el neutral, para no ofender a nadie, desafíos desde el sudeste de Europa, y el otro es el alarmista, ¿no? Usando el término Balcanes, que es la palabra como negativa, y después hablando de guerra, ¿no? Se viene una guerra en los Balcanes, pero en realidad los Balcanes es una región, o sudeste de Europa, que ha sido problemática desde, digamos, finales del siglo XIX. Yo he elegido usar una caricatura de la revista británica Punch, que es claramente de antes de la Primera Guerra Mundial, donde se ve que los líderes de los grandes poderes están intentando de tapar el caldero de presión que son los Balcanes. Todos sabemos que no lo lograron porque la Primera Guerra Mundial empezó en los Balcanes. La diferencia en la actualidad es que uno de los grandes líderes no estará arriba, sino estará por debajo poniendo leña, ¿no? Porque el rey Tsar Nicolás ahora está intentando ahí tapar, pero en realidad no fue. Aquí no está Tsar Nicolás, este es Alejandro III, entonces me doy cuenta que es de los años 90 del siglo XIX.
En la actualidad, ¿no? Estamos en un mundo que como se ha mencionado, cambiado mucho y tenemos muchos conflictos que estaban como... Entonces tenemos muchos conflictos que eran durmiendo, ¿no? No estaban resueltos, no estaban congelados y de repente tenemos guerra en la Unión Soviética, los territorios de la antigua Unión Soviética, tenemos Palestina y Israel, Pakistán y India, Georgia también Armenia con Azerbaiyán, y entonces una de las regiones que más problemas han generado en Europa en el siglo XX son los Balcanes. Empezó la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra después de la Segunda Guerra Mundial en los años 90 de Yugoslavia, y uno se preguntaría, pues a lo mejor otra vez podemos tener problemas ahí, y la realidad es que sí que es posible, pero ya veremos más en detalle, ¿no? Entonces vamos con la región. Los Balcanes es un término que tiene una connotación negativa. La palabra balcanización se utiliza para hablar de nacionalismos, de fragmentación política, de personas que no se entienden, es algo negativo. Entonces, en general, los países de la región prefieren que se use el término, aquí lo aprendió, que se use sudeste de Europa. Es una región que no está de todo bien definida geográficamente, hay tres lados, pero arriba no está definido, pero en general tenemos países que como Bulgaria, Serbia, norte de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, que claramente son de los Balcanes. Grecia, ellos intentan decir que no son de los Balcanes, que son mediterráneos. Los romanos a veces son de los Balcanes, a veces no, y Croacia y Eslovenia a veces pueden ir con más Europa Central, pero geográficamente están en los Balcanes. Es una región que está como la periférica de Europa, por lo tanto es una frontera con África, porque pasan rutas desde África, sobre todo de Egipto, del sur. Después tenemos la entrada del mar, bueno, los estrechos, no Asia, básicamente los caminos principales desde Asia hacia Europa pasa por Turquía, después Bulgaria o Grecia. Y también, no de forma directa porque no hay frontera con Rusia, pero por el Mar Negro está fronteriza también con Rusia, está muy cerca, ¿no? La isla de Crimea, etc. Entonces es una ruta clave, hay muchas rutas que pasan de comercio, es bastante importante, de energía, sobre todo gas que viene tanto del Oriente Medio, pero sobre todo de Rusia, ¿no? A través de Turquía o por el Mar Negro. Después migraciones, todos los migrantes que vienen de Siria o de Afganistán incluso, o de África van por Grecia, también muchos pasan por los países de Europa, y obviamente muchas rutas de crimen organizado, que se trata de personas, de migración, de prostitución, y sobre todo obviamente de armas, pero sobre todo de drogas, de heroína y cocaína entrando en la Unión Europea y anfetaminas saliendo de la Unión Europea. Así que es una región donde obviamente es parte de Europa y muchos países son miembros de la Unión Europea y la Unión Europea tiene cierta influencia, pero también tenemos Turquía con ciertos intereses, que cada vez tiene más ambiciones. China tiene bastante intereses, sobre todo en Serbia, y algo en Montenegro, pero sobre todo en Serbia, con inversiones y sobre todo inversiones en minerales. Y por supuesto Rusia también tiene mucha influencia. Como está la Unión Europea o la OTAN y sudeste de Europa, pues casi todos los países son miembros o de la Unión Europea o de la OTAN o de los dos. Solo Serbia, Kosovo y Bosnia y Herzegovina no son miembros. Bosnia y Herzegovina está, como quiere ser asociada con la OTAN. Serbia, a pesar que muchas veces se piensa que es prorrusa, tiene asociación también con la OTAN, participa en un programa que se llama Partnership for Peace, tiene ejercicios militares a veces, pero bueno, uno de los países más pobres de la Unión Europea están en esta región, refiriéndome por supuesto de Bulgaria y Rumanía. El primer país que entró en la Unión Europea es Grecia en 1981, pero después hasta 2007 entraron Rumanía, Bulgaria y 2013 Croacia. O sea, los tres últimos miembros son de los Balcanes o de sudeste de Europa. Y entonces esto completó, ¿no? Grecia se conectó a partir de 2007 con la Unión Europea, está bastante aislada.
Y después la OTAN, al finales del siglo XX y durante la primera década y hasta 2019 entraron los otros países. Por lo tanto, hay bastante presencia institucional. Los países, la mayor parte de los países son miembros de las instituciones occidentales, OTAN, la Unión Europea. A veces la OTAN es como una alternativa, ¿no? que es más herramienta de influencia de Estados Unidos que para una alternativa para influir la región, ¿no? Después Rusia, la sombra de Rusia sobre el sudeste de Europa, muchos vínculos históricos, ¿no? Buena parte de los países son eslavos y ortodoxos de la religión ortodoxa, ¿no? Serbia, Bulgaria, Rumanía no es eslava, pero es ortodoxa, obviamente Bosnia y Herzegovina, Montenegro, parte de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Sigue sin escucharse, sí. Así que Rusia tiene estos vínculos culturales, después están los vínculos históricos, pues eso, hay muchos también vínculos económicos, ¿no? Sobre todo energéticos. Rusia no tiene mucho, no tiene muchas inversiones, mucho comercio, pero energéticamente tiene mucha influencia en la región. Y como un ejemplo siempre doy de la influencia de Rusia en algunos países es esta foto, que esto es el centro institucional de Sofía o Sofía, capital de Bulgaria. Rusia hace listas a veces de países enemigos y Bulgaria está en top 8, en uno de los enemigos de Rusia. Por República Checa es la sexta, obviamente Ucrania es la primera, Estados Unidos es el segundo. Pues un país que es enemigo de Rusia según la definición de Rusia. Esto es el Parlamento de Bulgaria, edificio central. Enfrente hay estatua de Zar Alejandro II, el mismo rey que firmó el documento que creó la Universidad Ort. La catedral atrás se llama Alejandro Nevsky, que es un héroe mitológico de la Edad Media de Rusia. Y la calle enfrente de la catedral se llama calle Moscú. Entonces, un país que es enemigo, rival, tiene como como el centro está con símbolos rusos, ¿no? Y hay cierto rechazo por parte de la sociedad, pero no hay ningún intento de hacer algo serio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en Rusia en la región? Obviamente, preservar sus zonas de influencia, todos estos vínculos culturales, políticos. Bueno, ni mencioné, pero está claro, ¿no? Durante el comunismo, todos los países estaban miembros del bloque soviético, aparte de los yugoslavos. Eso significa que buena parte de élite, militares, economistas, políticos, han estudiado, hablan ruso o han sido parte estaban en las instituciones donde los rusos dominaban, básicamente. Entonces, Rusia tiene como objetivo de preservar su zona de influencia, parar la expansión de OTAN o expulsar los nuevos miembros, ¿no? A veces Putin, cuando habla cuáles son sus objetivos para terminar la guerra, habla de volver a las viejas fronteras de la OTAN, y bueno, estos son parte de los nuevos miembros. Entonces uno de los objetivos de que estos países no son miembros de la OTAN. Y en general, como objetivo más práctico de Rusia es de generar problemas en los Balcanes, de desgastar económicamente, militarmente, políticamente el occidente, generando conflictos en los Balcanes. Entonces usan herramientas de soft, hard y sharp power, ¿no? Mucha desinformación, es un término que viene de Rusia, ¿no? Desinformación, como aquí un ejemplo de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, crean esterilidad, cáncer, mental disorders, ¿no? Está lleno de este tipo de noticias. Y uno de los principales, así como herramientas de influencia rusa es la Iglesia Ortodoxa Serbia. No voy a entrar en detalles sobre el mundo de las iglesias ortodoxas, pero como han desaparecido países y la iglesia rusa se ha quedado con control y territorios donde están ahora en otros países y todavía no pueden lograr su independencia, y con Serbia lo mismo. O sea que la Iglesia Ortodoxa Serbia en realidad domina Montenegro, Macedonia y Bosnia y Herzegovina. Por tanto, tiene influencias, deciden ellos quiénes serían los obispos. Hay muchos conflictos en este sentido. Entonces se usa bastante en Montenegro, es como el principal, como opositor de la Iglesia Ortodoxa Serbia contra el régimen actual, ¿no? Con el gobierno actual
de Montenegro. ¿Cuál es el efecto de la guerra? Pues de repente muchas divisiones, la sociedad como una grieta, como en el siglo XIX existía esta grieta pro-rusos y anti-rusos. Los partidos políticos ya no son izquierda-derecha, son pro-rusos, anti-rusos, más o menos, esto en muchos países. Entonces tienes que tomar un lado y unos están como grietas, es decir, ya todos conocen este término. Hay muchas dificultades económicas, obviamente por la subida de los precios de energía, por las sanciones, algunos países tienen ciertos intereses, pero también es oportunidades, porque pues hay mucha inversión. También la Unión Europea está más interesada, pero también Serbia ha recibido muchas inversiones rusas, muchos inmigrantes rusos cualificados, entonces se abren muchas nuevas empresas. Ucranianos también hay inversiones como capital humano, pero también inversiones, ¿no? Después tenemos la activación de agentes visibles y no visibles rusos. ¿Qué significa agentes? Hay gente que claramente defiende los intereses rusos, políticos, periodistas, escritores, pero hay otros que no estaba claro, estaban más pro-europeos y no quedaba claro que son en posiciones pro-rusas, pero la guerra como los obligó a tomar estas posiciones, entonces se ven, entonces como una guerra de verdad, antes eran como más durmientes. Entonces como esto, que muchos países que intentaban jugar con los dos bandos, ser amigos tanto con Rusia, con China o con Europa, la Europa un poco les está obligando a tomar lado, ¿no? Que vamos con la democracia, que simboliza, ¿no?, la Unión Europea, la democracia, o incluso Estados Unidos, o con el autoritarismo, que es de Rusia. Y hay muchos que eligen el autoritarismo, no todos están convencidos por la democracia. Después tenemos obviamente el tema de los refugiados, que tiene un coste económico, porque viene mucha gente, mujeres con niños, y hay que acomodarlos, pero también mucho coste político, porque se usa para decir, se le gastan dinero siempre, se gastan tantos 1.000 euros en refugiados y nuestros pensionistas jubilados, no, como siempre se usa este argumento. Entonces genera tensiones en las diferentes sociedades que reciben los refugiados. Pero otra vez, muchas veces son rusos que se han escapado y entonces tiene impacto positivo económico. ¿Dónde fui? Pues aquí. Y vamos con Serbia. El principal problema posible de posible guerra en los Balcanes son los intereses serbios, ¿no? Porque Serbia se han quedado, como era el líder de Yugoslavia, se han quedado muchos serbios fuera de los territorios de Serbia. Entonces Serbia tiene vínculos históricos con Rusia. Primera Guerra Mundial empezó Rusia defendiendo Serbia. La bandera es el mismo color, los mismos 3 colores. El país no forma parte de la Unión Europea, por lo tanto está más abierto a trabajar con Rusia, pero también quieren ser parte del Occidente, quieren la prosperidad de la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea siempre es símbolo de prosperidad. Y después está el tema de Kosovo, este territorio que Uruguay no reconoce como país independiente. Es un problemático cómo ponerlo en el mapa, pero bueno, Serbia no reconoce la independencia de Kosovo. La mayoría de los países europeos la reconocen, no todos. Y las negociaciones con la Unión Europea, una de las condiciones es que reconocen la independencia de Kosovo. Los serbios no quieren hacerlo, o quieren hacerlo y decir que esto es el gran sacrificio que vamos a hacer, y si nos dejáis entrar en la Unión Europea, lo hacemos, pero no vamos a hacer otros sacrificios, porque ya es tan grande que no vamos a hacer otro sacrificio. Pero bueno, para entrar en la Unión Europea tienes que hacer una serie de reformas políticas, económicas, para entrar con los estándares institucionales, que no puede ser solo. Y esto es el principal tema, ¿no?, en la política interior y exterior de Kosovo. Hasta ahora estaba bastante claro, ¿no? Estados Unidos defendía Estados Unidos defendía la independencia de Kosovo, pero la actualidad con Trump ha cambiado, porque él tiene varios special envoys, ¿no?, como personas que para uno es enviado especial, pero hay uno que es enviado para misiones especiales, que es Richard, me olvidé el nombre, pero tiene
históricamente ha tenido intereses con Serbia, hay intereses económicos, vínculos, y ha tenido algunos discursos donde culpa a Kosovo por algunas razones. Entonces no queda claro si Trump va a seguir defendiendo, o su administración, a Kosovo. Y por otra parte, Serbia se está armando hace años, está generando un ejército bastante poderoso, comprando armas de Rusia, de China, de otros países, tiene más tanques que todos los países vecinos juntos, tiene sistemas de defensa aérea, entonces claramente es el ejército más moderno. Y ha pasado lo que se ha mencionado, los que están en la OTAN y no gastan tanto porque piensan, bueno, OTAN nos está protegiendo, entonces no hacen mucho esfuerzo de armarse. Serbia no está en OTAN, tiene problemas pendientes y se ha armado. Así que esto también puede ser un problema. Pero al fondo vemos aquí, he puesto estos gráficos con el comercio, el principal socio comercial de Serbia claramente es la Unión Europea, Rusia es insignificativo, pero influencia de Serbia, de Rusia, de China es como políticamente, culturalmente, que es mucho mayor que la Unión Europea. Serbia en la actualidad tiene estos problemas con las protestas, porque pues, se ha caído una construcción en una estación de autobuses, han matado como 16 personas, y hay en los Balcanes pasa de vez en cuando, hay corrupción en proyectos de construcción y hay un accidente, si mueren personas, se repite mucho el corruption kills, ¿no? La corrupción mata, y la gente ha salido demandando pues, transparencia, reglas, responsabilidades, y bueno, hay protestas masivas, sobre todo están guiados por los estudiantes universitarios, hay contraprotestas, ha cambiado el primer ministro como resultado, pero el presidente no va a dejar el poder, ¿no? Ya, como hoy en día nadie deja a través de protestas el poder porque ya está aprendido que con represiones, estos regímenes que son... Serbia es un régimen democrático, ¿no? Hay elecciones, no vamos a decir que es autoritario. Entonces que ellos obviamente cumplan los extranjeros, dicen que son fuerzas extranjeras, pero no queda claro si hay fuerzas extranjeras de quién vienen, si es porque Vučić, el presidente de Serbia, un poco quiere salir de dependencia de Rusia, participó en parte de las sanciones, también el tema de Kosovo los ha afectado, ahora hablaré de eso. Entonces Serbia tiene que definir a dónde quiere ir, si con los autoritarios y con Rusia y China, o quiere futuro en la Unión Europea o con los países europeos. Tiene que repetir, no puede, ya es muy fina la línea donde están caminando. Y bueno, las principales tensiones en la región son Kosovo y Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro. En todos los casos es relacionado con Serbia, solo en Macedonia del Norte, albaneses y Macedonia del Norte. Y ahí ha habido muchas chispas, conflictos localizados, intervenciones paramilitares, pero la presencia de fuerzas internacionales de momento tiene efecto positivo porque tenemos misiones de la OTAN en Kosovo, donde rápidamente aparecen cuando hay conflictos. Incluso lo han hecho cuando empezó la guerra de Ucrania, se introducieron más soldados. Los serbios lo vieron como una amenaza, entonces subieron las tensiones por la introducción de más soldados, pero de momento ha funcionado. Y en Bosnia y Herzegovina hay soldados europeos. Así que de momento esto es como detiene cualquier conflicto y está todo controlado, pero otra vez el ejército serbio es mucho más poderoso que todos los vecinos. Si no están estas fuerzas, estaría muy fácil de lograr como sus objetivos, ¿no? En Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. Kosovo, sí, no lo reconocen, hay todo el tiempo tensiones. El tema no solo que Kosovo, la independencia, sino que hay serbios, viven población serbia en Kosovo, en varias regiones, y estos tampoco reconocen la independencia de Kosovo, y hay todo tipo de problemas. Pero bueno, hoy en día un conflicto entre los dos bandos obviamente sería negativo para todos. También en Kosovo hay mucha corrupción, hay muchos informes que muestran corrupciones en el gobierno, no es que unos son malos, otros son buenos, hay todo tipo de problemas. Por lo tanto, la región tiene problemas económicos, no tiene salida del mar, mucha densidad, poco territorio, mucha población, viven sobre todo de remesas, de inmigrantes, de todo
todo este tipo, que es un país que no es de todo muy viable la economía sin la ayuda internacional, hay muchas ayudas financieras por parte de instituciones occidentales. Y eso, Rusia ha sido el protector de Serbia en las votaciones de los consejos de la ONU en general, protege a Serbia, pero en realidad, y todos sabían que es así, han usado el caso de Kosovo para mostrar cómo se pueden cambiar territorios de un país, y un país puede perder territorios. Entonces, cuando declararon como su documento para declarar que Crimea es independiente y se une a Rusia, han usado literalmente el documento que han usado las instituciones internacionales para declarar la independencia de Kosovo. Entonces, de repente, Rusia usa como precedente el caso de Kosovo para sus propios objetivos, lo que a Serbia obviamente no les gustó, porque no es que es una cosa que no se puede hacer, país que cambia las fronteras sin declaración básicamente no compartida, ¿no? Con nosotros. Es simplemente usaban el presidente con cierta razón, por supuesto. Así que ahí Vučić empezó a alejarse. Igualmente ahora estaba en el desfile militar de 9 de mayo, que aquí era Día de Europa, pero en Rusia es Den Pobjede, el Día de la Victoria. Pues Vučić estaba el único, y los húngaros, ¿no? Hay muy pocos líderes europeos que estaban en el desfile. Lo que también en Europa, en los países de la Unión Europea, se debate muchas veces el 9 de mayo. Hay gente que celebra el 9 de mayo, hay gente que celebra el Día de la Victoria, hay gente que celebra el Día de Europa. Y todavía la sociedad está dividida en eso incluso, ¿no? Que han coincidido las fechas por alguna razón. Bosnia y Herzegovina es un estado, tampoco es muy viable porque tiene diferentes autonomías. Tenemos 2 entidades, hasta 3 entidades políticas. Por una parte están los croatas y los musulmanes, y por otra parte los serbios, territorios separados. Tenemos mucha corrupción, tenemos la máxima autoridad en Bosnia y Herzegovina, está elegida por la Unión Europea. Tenemos como se elige el máximo gobernante del exterior, entonces tienen la soberanía un poco reducida. Y la República Srpska, que los parte de los serbios, pues los últimos años había un líder, es Milorad Dodik, que ha sido muy agresivo con mensajes que va a recuperar los territorios, va a unir República Srpska a Serbia, que está armando paramilitares. Entonces, también la presencia de las fuerzas occidentales está parando de momento este proceso. Él lo van a cambiar en los próximos meses. Pero bueno, el nacionalismo serbio también es bastante peligroso, y económicamente también no tienen acceso al mar, son muchas montañas, económicamente no hay gran desarrollo. Por lo tanto, también es un estado que depende mucho de las ayudas del occidente o de las instituciones internacionales. Montenegro, estado muy pequeño, pero genera muchísimas noticias. Es el miembro de la OTAN, pero antes de entrar a la OTAN hubo un intento de golpe de Estado por fuerzas prorrusas. Después los tribunales dijeron que no es exactamente así. Tenemos todo el tiempo protestas. Otra vez la Iglesia Ortodoxa Serbia está apoyando, ¿no?, a fuerzas que son anti-occidentales. Y bueno, pues es una región que tiene mucha inestabilidad. Es muy pequeño, por lo tanto es muy fácil con pocas inversiones quedarse con buena parte de la economía. Entonces hay muchas inversiones rusas. A veces hay números que no se sabe si son reales, que un 50% de las inversiones, la propiedad es rusa. No queda muy claro si esto es verdadero, pero bueno, hay este elemento también. Y Macedonia del Norte, que es un estado que para entrar en la Unión Europea tuvo que cambiar su nombre y todavía no puede entrar en la Unión Europea. Tiene estas divisiones étnicas entre albaneses y macedonios. Los albaneses tienen tasas de fecundidad más altas, por lo tanto cada vez tienen más peso demográfico, por lo tanto cada vez tienen más peso en el Parlamento de Macedonia. Están negociando con la Unión Europea, pero ya se han pasado los años que son como razonables, van más de una década. Por tanto, esta ilusión de entrar a la Unión Europea empieza a crear, convertirse en una frustración, que no nos están haciendo, cambiamos el nombre y todavía no estamos, y cosas de este tipo. Tienen
disputas con Grecia y Bulgaria culturales, si Alejandro Magno era macedonio, si es griego, si este escritor es búlgaro, si es griego, si es macedonio, todo eso. Y muchas veces Rusia aprovecha como de generar divisiones y problemas. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero está el complejo B de Macedonia. Como Macedonia es una nación, un estado que se creó de una forma basándose, bueno, básicamente hasta el siglo XIX no quedaba claro si Macedonia era una región, que no quedaba claro qué población vive ahí. La gente no tenía mucha conciencia de decir somos griegos, somos macedonios, somos búlgaros. No eran serbios claramente. Y hoy en día la mayor parte de la región macedonia está en Grecia en realidad, ¿no? Macedonia, el Estado, son solo 40% de la región Macedonia. Por lo tanto, en algún momento Bulgaria tenía bastante influencia, pero por las circunstancias históricas el territorio quedó en manos de un territorio serbio. Entonces los serbios, cuando crearon esta idea de que existe nación Macedonia, lo hicieron basándose en todo lo que máximo antibúlgaro. Entonces eligieron el dialecto más lejano del búlgaro. Entonces se creó esta nación un poco con sentimientos antibúlgaros. Hoy en día es un estado, una nación claramente diferente, pero mucha gente en Bulgaria no está de acuerdo, y también muchos políticos usan este tema para también ganar rédito político. Y hay muchos debates, esto es históricos, cosas, héroes, personas, si son búlgaros, son macedonios, es terrible, ¿no? Es como, uno ya se cansa de todo eso, pero el problema para los macedonios es que Bulgaria es miembro de la Unión Europea y tiene derecho de veto. Entonces, si Macedonia quiere entrar en la Unión Europea, tiene que ceder, amigarse con Bulgaria, pero Bulgaria justamente han aprovechado y se han hecho comisiones de hacer los manuales de historia juntos, una comisión de resolver los problemas, y los macedonios han puesto gente realmente dispuestos de trabajar. En Bulgaria han puesto nacionalistas, gente que busca los problemas. Entonces, como también esto es un grave problema, ¿no? Hasta Rusia es capaz de generar tensiones, porque ahora 24 de mayo es el día de la escritura cirílica. Los búlgaros consideran que fueron ellos que lo crearon, pero Putin el año pasado, la embajada de Rusia dijo: necesitamos macedonios por crear el alfabeto cirílico, y escándalo, ¿no? Empiezan a pelearse quién creó el alfabeto. Y es una situación que hay mucha gente, muchos partidos políticos y gente que está sacando rédito político y votos, y nadie tiene interés de seguir con este económico, ¿no? Pero bueno, es un tema que está ahí todo el tiempo. Y bueno, Bulgaria, aparte, es miembro de la OTAN, de la Unión Europea. La mayoría de los partidos en el poder se declaran como pro-europeos. Sin embargo, muchos al fondo son prorrusos. Mucha gente de las élites, buena parte de la élite política, los periodistas, son prorrusos, se ven sus escrituras, repiten los mensajes, ¿no?, de la propaganda rusa. Entonces es una situación muy compleja, pero obviamente la mayor parte de la gente quiere formar parte de la Unión Europea, emigra en la Unión Europea, trabaja en la Unión Europea. Incluso los búlgaros que trabajan en la Unión Europea, cuando votan partidos anti-europeos. Es una situación muy compleja, pero en la verdad el país es bastante, no hay calma, no hay agresión, no hay pensamientos de ir a atacar a nadie, no se piensa vamos a recuperar territorios. Entonces un poco van con la corriente. Hay una estabilidad en política en la actualidad, porque los gobiernos son muy débiles, hay como elecciones cada año básicamente. Y solo en algún momento había un gobierno bastante pro-europeo que expulsaron 60 diplomatas. No es muy difícil expulsar 70 diplomatas porque normalmente las embajadas no tienen 70 diplomatas, pero Rusia había convertido aquí la embajada rusa, como sabemos, ¿no?, que la mitad eran espías, ¿no?, como estaba básicamente. Ellos expulsaron más, no tienen que decir por qué los expulsaron, y por eso está en la lista de país más enemigo. Pero Bulgaria no genera tensiones, no tendrá tensiones y problemas. Si hay algo sería de Serbia, Albania, Macedonia. Y bueno, esto es la pregunta: ¿podrían los conflictos explotar y tener una guerra? Pues claramente que sí, puede pasar. Pero bueno, tenemos factores que antes no estaban en otras situaciones. Tenemos la presencia de la OTAN, hasta que esté, porque
hemos escuchado que retiran soldados de Polonia, de los Bálticos, si los retiran de ahí, podría pasar algo. Hay mucha integración en la Unión Europea, hay muchos intereses económicos, formar parte de la Unión Europea, y tenemos la interdependencia económica entre países y con la Unión Europea. Esta teoría de la interdependencia económica era como, ¿no? Creamos la Unión Europea para que no se peleen Francia y Alemania. Si hay contactos económicos, no se van a pelear. Y no funcionó con Rusia. También se pensaba, tenemos tanto comercio y gas y todo con Rusia. No pueden. Bueno, pues no ha funcionado, pero en teoría debería funcionar. Sí que tenemos todavía conflictos violentos. Se dice que son como pruebas para ver cómo reaccionan. Vamos, paramilitares que atacan una estación de policías, una comisaría en las montañas de Kosovo, ¿cómo van a reaccionar los locales o las fuerzas internacionales? Y vemos, si no reaccionan bien, pues enviamos más. Si reaccionan, pues paramos. Hay cosas de este tipo, cada tanto protestas, pero bueno, de momento vemos, estos son soldados europeos que están más para ¿cómo se llama? Riot police, ¿no? Para contra protesta, no son soldados. Y esto que, por otra parte, justamente estas tensiones geopolíticas pueden ser algo positivo para la región, porque sube el valor de la región. Entonces, muchos de los países esperan ver acelerado el proceso de integración en la Unión Europea. A lo mejor nos cerramos los ojos para algunos problemas institucionales, pero mejor que tenerlos en la Unión Europea que estar con Rusia. Obviamente las inversiones rusos que se van, o pueden capital humano, o inversiones capitales que se pueden invertir en estos países. Turquía y Serbia se benefician mucho de la guerra, ¿no? Por todo lo que cae, porque no participan de forma activa en las acciones. Y eso, que hay más interés en la región y se ha hecho un gran esfuerzo de seguir integrando, presionar los gobiernos. Pero bueno, está cerca de guerras, de conflictos, economías no muy fuertes, mucha frustración en la población por los fallos en la transición política y económica del comunismo, y esperamos que no haya problemas, pero no se pueden descartar. Y el grave problema en realidad de Europa del Este y de los Balcanes es el envejecimiento de la población y pérdida de población, ¿no? Aquí vemos un dato desde 2000 hasta 2012, municipios de Europa, cómo ha evolucionado su población, y vemos que las zonas que más población han perdido están en los Balcanes en general, ¿no? Bulgaria de 9 millones ha pasado a 6 millones, Albania cosas parecidas, ¿no? Entonces aquí tenemos el grave problema es envejecimiento, los países están ya viejos they got old before got rich, ¿no? Que están ya viejos pero no son ricos, y esto genera todo tipo de tensiones y presiones sobre el sistema de salud, de pensiones. La gente se va en otros países, la Unión Europea puede ir a emigrar sin ningún problema. Entonces esto es el gran desafío profundo de la región. Todo esto, lo otro es como un poco de la coyuntura. Y bueno, con esto termino mi presentación. Esperamos que os haya gustado. Muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias por otra excelente intervención donde pudimos profundizar aquí lo que es el contexto actual de los Balcanes que en los 90 eran una preocupación muy grande para Europa, y fue una sombra que pairó estuvo sobre el inicio de la propia Unión Europea con la guerra en Bosnia, y después hay todo este percurso y todo este conjunto de países que efectivamente son el gran espacio que aún sigue pendiente en muchos de ellos de adherir a la Unión Europea. Hoy día, cuando hablamos de países que quieran entrar, una vez que en el 2004 se dio el gran alargamiento al este, lo que queda sobre todo pendiente son los Balcanes, y efectivamente la presencia de Rusia es muy efectiva.